El aroma de las azucenas flotaba en el aire de la funeraria en la calle Juárez, tan denso que me mareaba. Me detuve frente al ataúd, rozando con las yemas de los dedos la madera pulida. Mi hija, Paloma, yacía dentro, vestida con el traje azul marino que lució en la cena navideña de su empresa el año pasado. La quietud de su rostro parecía burlarse de la mujer vibrante que crié. Susurré un adiós, aunque cada palabra se atoraba en mi garganta, y apoyé la mano en el borde frío una última vez. Mis rodillas dolían de estar tanto tiempo de pie. Me apoyé en mi bastón y dejé que uno de los empleados me guiara hacia un pasillo lateral, donde podía respirar sin el peso de los dolientes ofreciendo condolencias murmuradas. El dolor en mis articulaciones me recordaba que ya no era joven, pero el duelo me hacía sentir aún más vieja. Salí al pasillo, donde el aire era más fresco. Fue entonces cuando lo escuché risas, no las risas tensas que a veces se escapan en el dolor, sino una risa ligera, despreocupada. Mi yerno, Mauricio, estaba con 2 hombres cerca de las puertas de salida, su traje negro impecable, como si estuviera a punto de cerrar un negocio en lugar de asistir a un funeral. Miró su reloj inteligente cuando vibró. Un mensaje con la inicial G destelló brevemente. Te juro, dijo, su voz baja, pero aliviada. Ahora sí voy a recuperar mi vida y a meter a esa vieja cascarrabias a un asilo donde pertenece. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Por un instante, dudé si había oído mal, pero sus amigos rieron. Uno le dio una palmada en el hombro y la sonrisa de Mauricio se ensanchó. Confiada, sin carga alguna. Mi pecho se apretó, como si el mismo aire se hubiera vuelto en mi contra. Me pegué a la pared, aferrando mi bastón con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Hasta ese momento, había creído que el dolor de Mauricio era genuino, que nos apoyaríamos mutuamente tras perder a Paloma. Escucharlo burlarse de mí, escuchar la malicia en su voz, hizo que el suelo bajo mis pies se tambaleara. Me enderecé lentamente, forzando calma en mi respiración, y volví hacia la capilla. Adentro, la gente esperaría que me sentara y sonriera durante el resto del servicio, pero algo dentro de mí ya se había endurecido, listo para lo que vendría después. Cuando el servicio terminó y los dolientes pasaron frente a mí con manos entrelazadas y voces apagadas, mantuve mi expresión firme, pero por dentro, las palabras de Mauricio resonaban tan fuerte que apenas podía escuchar el órgano. Su desprecio me llevó de vuelta a las decisiones que me habían traído aquí, sentada en su casa, dependiendo de su buena voluntad. Hace 8 años, después de que Esteban murió de un infarto, me quedé con nuestra casita de adobe en la colonia Roma. Era pequeña, pero sólida. El lugar donde Paloma creció, con paredes pintadas de un ocre cálido que elegí en 1982. Mauricio fue el primero en sugerir que la vendiera. Habló de simplificar las finanzas, de cómo no tenía sentido que yo viviera sola en una casa vieja. Podemos invertir lo que saquemos, dijo. El mercado inmobiliario está en auge. Los títulos son más rápidos y seguros a nuestro nombre. De todos modos, el seguro lo requiere. Paloma asintió. Con los ojos cansados de equilibrar el trabajo y a sus pequeños, quise aligerar su carga, así que acepté. La casa se vendió rápido y les entregué casi 1,5 millones de pesos, el fruto del trabajo de mi vida y el último regalo de Esteban. Nunca vi un solo estado de cuenta después. Al principio, me dije que no importaba, éramos familia, pero pequeños detalles comenzaron a molestarme. Mauricio organizaba cenas familiares las mismas noches que mi grupo de costura en la parroquia, y suspiraba decepcionado cuando dudaba. ¿Sabes lo importante que es el tiempo en familia para Paloma?, decía, haciéndome sentir egoísta por querer conservar un pedacito de mi vida aparte. Con Emiliano y Violeta. Controlaba mis visitas como si fuera una extraña. Demasiado azúcar, demasiado ruido, demasiado tiempo. Siempre tenía una excusa.
siempre con una sonrisa que ocultaba algo más filoso debajo. Por separado, ninguno de estos momentos parecía valer la pena pelear. Juntos, se acumulaban como piedritas en mis zapatos, cada una presionando hasta que cojeaba en días que debería haber caminado con orgullo. Y ahora, en el funeral de mi hija, el peso de esas piedras amenazaba con aplastarme mientras recordaba su último susurro, la promesa de que había hecho arreglos para protegerme la noche antes de que Paloma se fuera. Estaba sentada junto a su cama en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, con las máquinas zumbando suavemente a nuestro alrededor. Su mano era frágil en la mía, su voz apenas un hilo. Giró la cabeza, con los ojos demasiado brillantes para un cuerpo tan débil, y susurró: hice arreglos, estarás a salvo. Confía en Valeria. Me acerqué más, desesperada por captar cada palabra. Ella esbozó una leve sonrisa, como si hubiera guardado un secreto demasiado tiempo y por fin pudiera soltarlo. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, entró la enfermera a ajustar el suero, y el momento se desvaneció. Paloma se sumió en una bruma medicada, y nunca más la escuché hablar de eso. Esas palabras están grabadas en mí ahora. El único hilo de consuelo que me queda. La lectura del testamento está programada para el lunes, en el centro cerca de la Plaza Mayor. He caminado esas calles tantas veces, deteniéndome en la librería o en el café de la calle Madero, pero nunca había temido tanto una visita. Aún así, me aferro al susurro de Paloma como a un amuleto. Ella pensó en el futuro. Confió en mí lo suficiente para dejarme un mapa, por tenue que fuera. En los días posteriores al funeral, Mauricio perfeccionó su papel de viudo afligido en público. Estrechaba manos, aceptaba guisados, inclinaba la cabeza ante las condolencias, pero cuando las puertas se cerraban y la casa se vaciaba, su voz perdía toda dulzura. «Empaca tus cosas de la recámara de huéspedes esta semana», dijo una noche, con la corbata aún anudada del servicio. «Después de que el abogado lea el testamento, veremos qué sigue». No dije nada, solo crucé las manos en mi regazo, pero por dentro, las palabras de Paloma resonaban firmes. Esperaría, escucharía y vería qué había dejado para mí. El lunes por la mañana, subí lentamente los escalones de piedra gastada hacia el despacho de Valdés in Torres, cerca de la Plaza Mayor. La fachada de adobe parecía la misma desde hace décadas, aunque la placa de bronce junto a la puerta brillaba impecable. Mi bastón repiqueteaba en el suelo de mosaico al entrar. Un sonido demasiado fuerte en el vestíbulo silencioso. Valeria Torres me recibió con un apretón firme y ojos que cargaban seriedad y bondad. Mauricio ya estaba ahí, vestido con un traje gris carbón impecable, su celular boca abajo sobre la mesa de conferencias pulida. Me dio un asentimiento rígido y luego centró su atención en Valeria, como si yo no fuera más que una sombra. Emiliano y Violeta estaban sentados a mi lado, callados, con las manos pequeñas cruzadas en el regazo. Valeria abrió una carpeta gruesa. Paloma firmó un testamento de transferencia y modificó su fideicomiso revocable 6 semanas antes de su segunda ronda de quimioterapia. Dijo, con voz calma pero precisa. Fue clara y deliberada en sus instrucciones. El aire en la sala se tensó mientras leía. La casa en la Ciudad de México y la casita en San Miguel de Allende permanecerían en el fideicomiso, con el derecho otorgado a mí de vivir en cualquiera de las dos por el resto de mi vida. Cuando yo faltara, pasarían directamente a Emiliano y Violeta, para ser compartidas equitativamente cuando cumplieran 25 años. Los activos líquidos, cuentas de retiro, ahorros se dividirían 60% en un fideicomiso para los menores, con yo como fiduciaria, 25% directamente para mí y 15% para Mauricio. Finalmente, las acciones de Paloma en la firma de diseño y construcción se transferirían al fideicomiso de los niños, con la autoridad de voto en manos de un consejo de administradores hasta que los niños alcanzaran la mayoría de edad. Me quedé en silencio, atónita.
con el corazón hinchado de duelo y alivio. Paloma lo había visto con claridad. Había elegido protegerme, proteger a sus hijos. Incluso cuando su propia vida se desvanecía, la mandíbula de Mauricio se tensó. Su compostura ensayada titubeó. Influencia indebida, espetó. Estaba enferma. No sabía lo que hacía. Los ojos de Valeria no vacilaron. Sabía exactamente lo que hacía, y en ese momento entendí cuán cuidadosamente Paloma había colocado sus barreras, sabiendo exactamente qué vendría después. La mañana después de la lectura del testamento, Mauricio contraatacó. Lo supe primero por una vecina que trajo un caldo. Se movió incómoda en el porche antes de confesar que había leído algo preocupante en línea. Mauricio había publicado en un grupo vecinal, pintándome como confundida y necesitada de un lugar seguro. Incluso mencionó residencias cerca de la avenida Insurgentes, como si ya estuviera haciendo las llamadas. Mis mejillas ardían cuando vi el post en la tableta de Emiliano. Ahí estaba, en texto claro, su tono educado, vecinal, ocultando el veneno que había oído en el funeral. Los comentarios se acumulaban debajo, algunos compasivos, otros escépticos, pero la semilla estaba sembrada. Quería que la historia se esparciera antes de que pudiera defenderme. Por la tarde, un mensajero entregó un sobre del abogado de Mauricio. El lenguaje era seco, profesional. Disfrazado de preocupación, debía desocupar la suite de huéspedes temporalmente por reparaciones esenciales de plomería. No había ningún problema de plomería. Era una maniobra legal, presión envuelta en formalidad. Esa noche, mientras doblaba ropa en el pasillo, escuché a Mauricio en su oficina, hablando por altavoz. Su voz era baja, tensa. Sí, Gabriel, no durará mucho. Una vez que la saquemos, todo se mueve más rápido. Emiliano, que pasaba por ahí, se detuvo en el marco de la puerta. Sus ojos se abrieron cuando me miró. Mauricio soltó una risa ante algo que dijo Gabriel. Luego colgó. Acompañé a Emiliano a su cuarto en silencio, con el corazón latiendo fuerte. El nombre resonaba en mi mente, Gabriel. El G que había iluminado su reloj en el funeral. Reuní el aviso. Imprimí una copia del post en línea y anoté lo que Emiliano había oído. A la mañana siguiente, llevé todo al despacho de Valeria. Ella tomó cada documento, guardándolos con precisión tranquila, su pluma garabateando notas rápidas al margen. No es solo el duelo volviéndose feo, dijo. Es una estrategia. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Mauricio no estaba de luto, estaba actuando. Y si podía montar una historia sobre mí, yo necesitaba preparar la verdad para el juez, que pronto decidiría dónde pertenecía. 2 días después, me dirigí a una pequeña bodega en la calle Hidalgo, donde Paloma guardaba sus materiales de diseño. El lugar olía ligeramente a cedro y polvo, con cajas apiladas marcadas con su letra cursiva, muestras de tela, cuadernos de bocetos, tableros de maquetas, pedazos de la vida que ella había construido. Mi mano recorrió las cajas, como si tocar su trabajo pudiera acercarla. En una esquina había un tubo de portafolio marcado facturas. Casi lo paso por alto, pero algo en la letra me detuvo. No era su pulcritud habitual. Más apresurada, casi escondida, destapé el tubo y saqué los papeles. Entre ellos, había un sobre sellado con mi nombre escrito al frente. Se me cortó la respiración. Lo abrí con cuidado, con los dedos temblando. Dentro había una memoria USB y una nota en la letra inconfundible de Paloma: Valeria tiene copias. Pero si necesitas una ventaja inmediata, empieza aquí, esa tarde, en el despacho de Valeria. Conectamos la memoria a su laptop. Las carpetas estaban ordenadas, etiquetadas con fechas. Registros bancarios revelaban transferencias, un drenaje constante de las cuentas de renta a una cuenta privada en Querétaro a nombre de Mauricio. Hojas de cálculo rastreaban fondos faltantes. Luego vinieron correos, decenas de ellos, intercambiados con alguien llamado Gabriel Cruz.
Hablaban de liquidar activos y pasos finales una vez que Odalis sea colocada. Valeria me miró con seriedad. Esto lo ha estado planeando durante años. En el fondo del directorio había otra carpeta etiquetada grabaciones. Mi pecho se apretó cuando Valeria la abrió. 2 archivos de audio, ambos capturados de conversaciones de Mauricio en la casa. Una breve nota de Paloma: los acompañaba a México. Es un estado de consentimiento de una sola parte. Estas son legales. Úsalas si es necesario. Escuchamos la primera, la voz de Mauricio aguda y sin filtro, burlándose de mí por mi nombre, hablando de vender la propiedad en San Miguel. La segunda fue peor, él riendo con Gabriel sobre qué tan rápido podrían sacarme. Me llevé la mano a la boca, con lágrimas ardientes. Paloma había visto lo que yo me negaba a ver, y había preparado incluso para esto. La evidencia estaba ahora en mis manos, y sabía que cambiaría todo. La sala de audiencias en el Tribunal Superior de Justicia parecía más pequeña de lo que esperaba, con las paredes apretando como si también escuchara. La jueza Morales presidía desde lo alto, sus ojos oscuros atentos pero no crueles. Mauricio estaba junto a su abogado, Ricardo Vargas, con trajes impecables, su confianza ensayada. Yo estaba con Valeria, mis manos cruzadas con fuerza en el regazo para ocultar su temblor. Vargas se levantó primero, con un tono pulido. Argumentó que las modificaciones al fideicomiso que Paloma firmó eran inválidas, producto de una capacidad disminuida y mi influencia indebida. Estaba gravemente enferma, declaró. Fácil de persuadir. Este documento no refleja sus verdaderas intenciones. Valeria se puso de pie sin prisa. Solicitamos admitir en evidencia registros financieros, correspondencia de correos y 2 grabaciones recopiladas por la propia fallecida, dijo. La ley de México reconoce el consentimiento de una sola parte. Estos archivos demuestran intención, capacidad y una clara conciencia de las acciones de su esposo. Pidió una audiencia probatoria breve para que los testimonios se escucharan mientras los recuerdos estuvieran frescos. La boca de Vargas se tensó, y entonces Mauricio hizo su jugada. Sacó una carta escrita a mano por Paloma. El papel tembló mientras la sostenía. Esto, dijo, es la confesión de mi esposa. Admitió que su madre la presionó para alterar el testamento. Lo lamentaba profundamente. Por un momento, la sala se inclinó. La letra de mi hija se curvaba en la página, familiar y cruel al mismo tiempo. Valeria pidió un receso para revisarla. En minutos, regresó con notas preliminares de un analista de escritura, discrepancias en los trazos, letras formadas con vacilación, inconsistencias en el espaciado. Más contundente aún, los metadatos del archivo revelaban que se había impreso desde la laptop de Mauricio, semanas después de que Paloma perdió la fuerza para sostener un bolígrafo. La jueza Morales se inclinó hacia adelante, con voz firme. La carta se analizará más a fondo. No excluye la otra evidencia. Las grabaciones y los financieros se admiten provisionalmente. Escucharemos testimonios. Mi garganta se apretó, pero estabilicé mi respiración. Mauricio había intentado usar la mano de mi hija para borrar su última protección. No lo dejaría triunfar. Levanté los ojos hacia el estrado, lista para lo que viniera. Cuando Gabriel Cruz subió al estrado, no me miró. Sus manos se movían inquietas mientras juraba decir la verdad, y por un momento casi lo compadecí. Las preguntas de Valeria eran medidas, nunca apresuradas. Preguntó cuánto tiempo conocía a Mauricio, cuándo comenzaron sus tratos comerciales y cuándo los límites se volvieron algo más. Gabriel carraspeó. Hace unos 2 años, admitió. Empezamos a reunirnos fuera del trabajo. Me dijo que su matrimonio había terminado. Solo era cuestión de tiempo. Bajó la voz. Dijo que cuando Paloma muriera, tendría libertad. Habló de refinanciar la casa después de colocar a Odalis en algún lugar permanente. Las palabras cayeron pesadas. La sala se aquietó.
Incluso el lápiz del escribiente pausó a media raya. Valeria deslizó correos impresos sobre la mesa de evidencias, mensajes con la firma de Gabriel, planeando ventas, hablando de mí como si fuera un problema por resolver. Bajo el contrainterrogatorio de Vargas, Gabriel titubeó. Balbuceó sobre presión, sobre exageraciones. Vargas insistió, pintándolo como poco confiable, pero Valeria se levantó con calma certera. Presentó facturas de salas de exposición en Querétaro, donde Gabriel y Mauricio se habían reunido, cada una con fechas, cada una ligada a las cuentas de Mauricio. Luego mostró fotos con geolocalización que Gabriel había subido a una galería privada, con marcas de tiempo a minutos de los correos. Su rostro enrojeció mientras la línea de tiempo lo atrapaba. Esa mañana, Emiliano había sido permitido en una cámara con un tutor ad litem. Su voz tranquila pesó más que cualquier declaración jurada. Tenía miedo del temperamento de su padre. Miedo de quedarse solo con él. La contribución de Violeta vino en dibujos, nuestra casa esbozada con líneas de crayón, yo sonriendo en la puerta, y al lado otro dibujo etiquetado: papá duerme en el hotel. La jueza Morales estudió esas páginas más tiempo que cualquier otra cosa presentada ese día. Quedaron abiertas en el estrado. La verdad de los niños en colores inseguros. Me senté más derecha, sintiendo el cambio en la sala, el suelo inclinándose hacia el equilibrio. La jueza anunció que nos reuniríamos la siguiente semana para las órdenes, y supe que la medida final de justicia estaba cerca. La semana siguiente, la sala estaba en silencio cuando la jueza Morales dio su fallo. Su voz no titubeó. El fideicomiso y el testamento se mantuvieron en su totalidad. Los documentos de Paloma eran válidos. Su intención inconfundible. La impugnación fue rechazada. La carta falsificada descartada de plano, y las grabaciones admitidas como evidencia de planificación y malicia. Luego vino lo que había rezado. La jueza emitió una orden de protección que prohibía intimidación o represalias, advirtiendo directamente a Mauricio que cualquier violación traería consecuencias rápidas. Se inclinó hacia adelante al hablar. Sus palabras lo suficientemente afiladas para cortar el último rastro de su calma ensayada. Los arreglos de custodia también se ajustaron. Emiliano y Violeta fueron designados para residir principalmente conmigo. Nuestra casa declarada su entorno estable. El tiempo de Mauricio se limitaría a visitas estructuradas, condicionadas a que completara clases de crianza. El peso de ese decreto aplastó el aire, y sentí los hombros de los niños relajarse a mi lado. Mauricio se sentó rígido, con la mandíbula trabada. Cuando cayó el martillo, firmó la liberación de su 15% de los activos. Luego se fue sin mirarnos. En días, rentó un departamento a corto plazo en Polanco. Desde ahí llenó las redes sociales con diatribas sobre traición, mentiras y conspiraciones. Pero los arranques solo atrajeron burlas. Los vecinos que antes asentían educadamente, ahora comentaban con incredulidad cortante. Los clientes se alejaron de su negocio. Para nosotros, los días siguientes fueron más tranquilos pero no menos pesados. Emiliano se quedaba cerca, como esperando que cayera el otro zapato. Mientras Violeta hacía preguntas interminables sobre qué vendría después, respondí con cuidado, recordándoles que su madre había luchado por protegerlos, que su voz aún resonaba en las órdenes que ahora daban forma a nuestras vidas. La paz no llegó en triunfo, sino en cansancio, la quietud después de una tormenta. Y en esa quietud comencé a ver cuánto trabajo quedaba por hacer. Ha pasado un año desde el fallo de la jueza Morales, y el ritmo de nuestras vidas ha encontrado un terreno más firme. Me despierto cada mañana en la casa de la Ciudad de México. Las mismas paredes de adobe que alguna vez fueron campos de batalla, ahora cargan la comodidad de la permanencia. En verano, pasamos una semana en la casita de San Miguel de Allende, las montañas enmarcando nuestras noches con luz de lavanda. Emiliano y Violeta ríen libremente ahí, sus voces resonando contra las laderas de pino. Emiliano, ahora en la preparatoria,
Se unió al club de robótica en su escuela. Pasa horas soldando cables y dibujando diseños. Su concentración tan intensa que me recuerda a Paloma inclinada sobre su mesa de dibujo. Violeta ha tomado clases de dibujo en la calle Hidalgo. Sus bocetos ganando confianza cada mes. Sus cuadernos están llenos de casas, jardines y escaleras, espacios imaginados donde la vida siempre encaja. El consejo de la firma de diseño y construcción que Paloma confió sigue enviando reportes trimestrales. Al principio, las páginas de cifras se mezclaban, pero con la guía de Valeria aprendí a leerlas línea por línea. Márgenes de ganancia, listas de clientes, distribuciones a empleados, ahora las entiendo. Los sistemas de Paloma resistieron. Su previsión, anclando una empresa que sigue fuerte para el futuro de sus hijos. Nuestras noches son más simples. Cocinamos juntos, Emiliano experimentando con especias, Violeta poniendo la mesa con sus últimos dibujos pegados en la pared. Les cuento historias de su madre, no solo de su última pelea, sino de la niña que construía castillos de arena junto al río Lerma, la mujer que cosía colchas conmigo en las largas noches de invierno. Al final de cada día, cuando cierro la puerta turquesa, guardo las llaves en el tazón de barro junto a la mesa de entrada. En el mismo cajón descansa la nota de Paloma, la que dejó con la USB. El papel está desgastado ahora, pero cuando lo toco, siento la fuerza de su mano guiando la mía. Papel con colmillos, papel con espina. Si vivir bien es el veredicto más silencioso, entonces esta casa, estos niños y esta paz son la herencia que elegimos conservar.